¿Sabes realmente qué exige la UNE en 1949 cuando instalas un sistema de GLP en una autocaravana o caravana? Porque no estamos hablando solo de conectar una botella, estamos hablando de seguridad, diseño, materiales, ensayos de estanquidad y cumplimiento normativo europeo. En este vídeo vamos a desmenuzar, de forma clara y técnica, qué requisitos deben cumplir las instalaciones de GLP en vehículos habitables de recreo y otros vehículos destinados a alojamiento. Veremos qué incluye exactamente la norma, qué deja fuera, qué exige en materia de salud y seguridad, y cómo afecta a los depósitos cuando la instalación trabaja por encima de 0,5 bar. Si te interesa, quédate, porque lo que vamos a ver marca la diferencia entre una instalación correcta y una que no cumple normativa. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir los vídeos con otras personas que les pueda ser de utilidad y dejarnos un super like. Coge papel y lápiz que comenzamos. Antes de aplicar la norma, hay que tener claros los conceptos esenciales, porque cada término tiene consecuencias técnicas directas. Un vehículo habitable de recreo es una unidad destinada a uso temporal o estacional. Puede ser una caravana o una autocaravana, autopropulsada y equipada con zona de estar, descanso, cocina y almacenamiento. La caravana de residencia vacacional, en cambio, es transportable pero no cumple los requisitos de circulación como vehículo de carretera. El combustible regulado por la norma es el GLP, mezcla de propano y butano, que se almacena en fase líquida mediante presión y se utiliza en fase gaseosa. Un aparato de GLP es cualquier equipo que use este gas, calefacción, cocina, refrigeración, agua caliente o generación eléctrica. El conjunto formado por la instalación y los aparatos es el sistema de GLP. La instalación de GLP incluye recipientes, botellas o depósitos, reguladores, tuberías, mangueras y válvulas de corte. El sistema de regulación de presión reduce la presión hasta la presión de operación del aparato, y el regulador mantiene esa presión constante. El dispositivo de inversión permite cambiar entre distintas fuentes de suministro. En cuanto a seguridad, destacan conceptos como la estanquidad, ausencia de fugas por encima del límite permitido. La válvula de corte, que interrumpe el suministro. El dispositivo de corte de seguridad, que actúa automáticamente ante una desconexión accidental. Y el dispositivo de detección de fugas. Con estas bases claras, ya podemos interpretar correctamente los requisitos técnicos que vienen a continuación. Cada vehículo debe ir acompañado de una declaración de conformidad que acredite el cumplimiento de la en 1949, incluyendo el resultado del ensayo de estanquidad, además de la información del anexo correspondiente, y, cuando proceda, la normativa nacional aplicable. En vehículos de carretera, es obligatorio colocar en el interior una etiqueta visible indicando que todos los aparatos de GLP deben apagarse antes de repostar cualquier combustible. El sistema de GLP debe diseñarse para soportar las cargas dinámicas derivadas del uso normal del vehículo, incluido su movimiento, garantizando que la instalación mantiene su integridad y seguridad en condiciones reales de circulación. El sistema, desde el fabricante hasta las válvulas manuales de los aparatos, debe superar un ensayo de estanquidad con aire a 150 milibares, permitiéndose una pérdida máxima de 5 milibares tras el procedimiento establecido. Se definen tiempos de estabilización y verificación, así como la obligación de comprobar con solución detectadora cualquier parte que funcione a presión superior a la de operación o que haya sido desmontada, sin que se admitan fugas durante el tiempo de observación. En vehículos de carretera, solo se permite un segundo sistema cuando exista un generador eléctrico a GLP y el consumo total supere 1,5 kWh, debiendo mantenerse ambos sistemas totalmente independientes y correctamente señalizados, con declaración de conformidad específica si interviene otro fabricante. En caravanas de residencia vacacional, no se permite un segundo sistema. En vehículos de carretera, las botellas de GLP deben instalarse en alojamientos específicos, o en alojamientos de depósitos, salvo excepciones concretas. En caravanas de residencia vacacional no es obligatorio, pero si existe alojamiento debe cumplir los requisitos establecidos. Como norma general, el compartimento debe ser estanco respecto al espacio habitable y con acceso exclusivo desde el exterior, salvo el caso particular del alojamiento para botellas con acceso desde el interior. El alojamiento debe permitir el acceso sin obstáculos a conexiones y reguladores, la sustitución de botellas sin afectar a la instalación, y el accionamiento manual de los dispositivos de seguridad sin herramientas, además de contar con señalización de advertencia.
En vehículos de carretera, las botellas deben fijarse firmemente en posición vertical, con sujeción superior e inferior para evitar movimientos. En caravanas de residencia vacacional también deben colocarse verticales, funcionando únicamente en fase gaseosa. El alojamiento debe disponer de ventilación permanente al exterior, con una superficie libre mínima definida en función de si la ventilación es inferior o combinada superior e inferior, garantizando que ninguna botella obstruya las aberturas. No se permite instalar equipos eléctricos en el alojamiento salvo excepciones muy concretas, como dispositivos de muy baja tensión, ELV, para control de gas o equipos certificados para atmósferas específicas. El cableado debe protegerse contra daños mecánicos y no puede constituir una fuente potencial de riesgo. Las botellas deben situarse a una distancia mínima del sistema de escape del motor, respetando las cotas indicadas, o bien instalar una protección térmica que impida la entrada de gases calientes o la transmisión de calor, manteniendo en todo caso la ventilación mínima exigida. Si el alojamiento forma parte de un garaje o compartimento de almacenamiento, debe seguir siendo accesible desde el exterior, separado mediante puerta estanca con requisitos dimensionales específicos y cumpliendo igualmente las exigencias de ventilación, protección eléctrica y distancia al escape. De forma excepcional, en determinados vehículos de carretera se permite acceso desde el interior mediante puerta o trampilla estanca y fácilmente accesible, con limitación del número y capacidad de botellas y requisitos específicos de ventilación y protección. En vehículos de categoría N, cuando no exista alojamiento para botellas con acceso desde el interior, debe instalarse un soporte exterior sólido dentro del contorno de la carrocería para fijar las botellas, aplicándose igualmente los requisitos de fijación y seguridad establecidos para los alojamientos. En vehículos de carretera, la presión de operación debe ser fija de 30 milibares, mientras que en caravanas de residencia vacacional la presión fija será la indicada en el anexo correspondiente. El sistema de regulación debe instalarse en el interior del alojamiento de las botellas cuando exista, incorporando un punto de ensayo para verificar la estanquidad desde la salida del regulador hasta los aparatos. Puede montarse directamente sobre la válvula de la botella o a cierta distancia, en pared o bandeja extraíble, utilizando conjuntos de manguera conformes a norma y con longitudes máximas definidas, asegurando que no haya deformaciones, desaprietes accidentales y que el tubo flexible tenga pendiente ascendente continua hacia el regulador. Si el regulador está en el exterior sin envolvente, sus orificios de ventilación deben protegerse frente a agua y suciedad. La instalación debe incorporar un sistema de regulación conforme a la EN 16129, con caudal adecuado al consumo total de los aparatos y dentro de los límites establecidos. Si se prevé el uso de aparatos durante la marcha, es obligatorio un dispositivo de corte de seguridad que evite fugas incontroladas en caso de desconexión accidental. Si no está diseñado para funcionar en movimiento, deben colocarse etiquetas permanentes indicando que las botellas o depósitos deben permanecer cerrados y los aparatos apagados durante la circulación. Estas instalaciones también deben disponer de un sistema de regulación conforme a la EN 16129, con límites de caudal específicos según configuración, teniendo en cuenta, cuando proceda, la normativa nacional aplicable. Todas las tuberías de alimentación deben identificarse de forma permanente, cerca del regulador, indicando claramente la presión de operación en milibares. La instalación debe incorporar uno o varios dispositivos de protección contra sobrepresión que impidan alimentar los aparatos por encima de 150 milibares. Si existe válvula de seguridad, la descarga debe dirigirse al interior del alojamiento o al exterior del vehículo. Los sistemas con dos o más botellas deben disponer de dispositivos automáticos que impidan cualquier escape de gas durante la desconexión de una botella, tanto en vehículos de carretera como en caravanas de residencia vacacional. Si se instala un acoplamiento rápido para suministro exterior, debe ser permanente, conectado antes del regulador y asociado a un dispositivo de inversión que impida flujos indebidos entre la fuente interior y exterior. La presión de entrada debe situarse entre 0,3 y 2,2 bares, con indicación visible de ese rango, y el acoplamiento debe estar protegido contra suciedad e incompatibilizado con cualquier conexión de salida exterior. En vehículos de carretera, los conjuntos de manguera deben cumplir la EN 16436-2, clase 2, o clase 3 según corresponda, y adaptarse al país de destino. En caravanas de residencia vacacional, además de esa norma, también pueden emplearse mangueras conformes a la EN 14800, siempre ajustadas a la reglamentación aplicable. Los tubos rígidos deben ser de cobre, acero o acero inoxidable, conforme a las normas europeas especificadas, respetando los espesores mínimos de pared definidos. En caravanas de residencia vacacional se admite además tubo corrugado flexible de acero inoxidable según EN 15266, siempre que la normativa nacional lo permita.
Las conexiones deben cumplir requisitos muy precisos, no se permiten conexiones de plástico, las juntas de caucho o plástico solo pueden emplearse en botellas y reguladores, y las uniones deben ajustarse a las normas correspondientes, anillo de apriete, capilaridad con soldadura fuerte, abocardadas, por compresión o roscadas, utilizando siempre componentes compatibles entre sí. En caravanas vacacionales pueden admitirse otras soluciones si la reglamentación nacional lo contempla. Solo se pueden utilizar sellantes conformes a EN 751-2, adecuados para GLP, aplicados exclusivamente en la rosca macho de conexiones roscadas. También se admite cinta de teflón conforme a EN 751-3. No se permite sellante en ningún otro tipo de unión. Las válvulas de corte deben indicar claramente las posiciones abierta y cerrada, cumplirla en 331 y evitar aperturas involuntarias. Si el accionamiento es por giro, el cierre debe alcanzarse con un movimiento de 90 grados. La válvula de inversión manual debe cumplir los requisitos básicos de la EN 331, con identificación clara del sentido del flujo según la posición del mando. Si se instala un detector de fugas, debe montarse conforme a las instrucciones aplicables para vehículos habitables. Todas las conexiones deben ser accesibles y las válvulas de corte y mangueras fácilmente accesibles. Solo se pueden utilizar tuberías conforme al apartado anterior y no se permite mezclar distintos materiales en una misma línea de suministro. La tubería debe protegerse frente a daños mecánicos, ya sea por ubicación o mediante elementos de protección adecuados. Las tuberías y componentes deben contar con protección anticorrosiva, ya sea por recubrimiento o por el uso de materiales resistentes. El dimensionado debe garantizar que la pérdida de carga no reduzca la presión en los aparatos por debajo de la mínima admisible, incluso cuando todos funcionan simultáneamente a consumo máximo y el regulador entrega la presión mínima permitida. Las uniones deben realizarse evitando tensiones mecánicas en tuberías y conexiones. Cuando las tuberías de GLP discurren cerca de líneas eléctricas, debe mantenerse una distancia mínima o instalar protección adecuada, evitando contacto con otros servicios y asegurando una identificación clara para prevenir confusiones. En vehículos de carretera, los tubos de acero deben fijarse cada 1000 milímetros como máximo y los de cobre cada 500 milímetros, utilizando soportes que minimicen vibraciones y corrosión. En caravanas vacacionales pueden ampliarse ciertos intervalos según diámetro o especificaciones del fabricante en el caso de tubo corrugado. Todo sistema debe disponer de una válvula general de corte, fácilmente accesible, preferentemente en el alojamiento de botellas o depósito. Cada aparato debe tener su válvula individual, identificada claramente según el equipo que controla. Si solo existe un aparato, puede utilizarse la válvula de la botella o del depósito como única válvula de corte. Las válvulas exteriores deben protegerse frente a suciedad y cumplir requisitos de temperatura. Las tuberías de gas no pueden utilizarse como conductores eléctricos, pero deben integrarse en el sistema de conexión equipotencial del vehículo. Con carácter general, la conexión debe realizarse mediante tubería metálica, sin tensiones. Cuando el aparato sea desmontable para mantenimiento, deben emplearse acoplamientos mecánicos o rápidos, con válvula de corte integrada que quede cerrada al desconectar. En conexiones exteriores, el punto de salida debe estar claramente identificado con su presión nominal, marcado como salida únicamente de GLP, protegido frente a suciedad y sin ningún suministro eléctrico asociado. En vehículos de carretera, algunos aparatos móviles pueden conectarse con manguera de baja presión, siempre que no supere 750 milímetros, disponga de válvula de corte y exceso de caudal aguas arriba, esté protegida y sea accesible. En extensiones deslizantes, la conexión debe hacerse con una única manguera flexible, con válvula accesible y tubería rígida después de la manguera. La norma exige que el aparato sea adecuado para uso en vehículos habitables y se instale conforme a sus instrucciones. Todos los quemadores deben incorporar dispositivo de control de llama. La instalación debe garantizar un aporte suficiente de aire, una evacuación segura de la combustión, una protección frente a sobrecalentamientos. En vehículos de carretera, calefacción y agua caliente deben ser de tipo estanco. En caravanas vacacionales se admiten ciertos aparatos de circuito abierto, pero con limitaciones estrictas de ubicación, ventilación y potencia. Refrigeradores, generadores y otros equipos deben asegurar toma y evacuación al exterior, evitando la entrada de gases en la zona habitable. La evacuación debe ser continua, estanca y conforme a las instrucciones del fabricante.
Los conductos deben protegerse frente a daños, garantizar la salida total al exterior y mantener distancias mínimas respecto a ventanas, aireadores y puntos de llenado. Si el terminal se sitúa bajo una ventana practicable, el aparato debe incorporar corte automático al abrirla. El sistema debe incluir una válvula de operación que aísle el depósito, un dispositivo que impida el paso de fase líquida al regulador y medios para verificar la estanquidad. El punto de llenado debe situarse en el exterior y a más de 500 milímetros de ventilaciones o salidas de combustión. Si existen depósito y botellas, se requiere dispositivo de inversión manual, permitiendo que solo una fuente suministre gas en cada momento. La seguridad en instalaciones de GLP en vehículos habitables no es una cuestión opcional, ni estética, ni burocrática. Es ingeniería aplicada a la vida real. Es diseño, es prevención, es responsabilidad técnica. Esta norma no solo establece requisitos, define un estándar de calidad profesional. Desde la selección de materiales hasta la evacuación de los productos de combustión, pasando por el dimensionado, la estanquidad o la ubicación de terminales, cada detalle responde a un principio claro: minimizar riesgos en un entorno móvil y habitable. Porque cuando hablamos de GLP en autocaravanas o caravanas, hablamos de presión, combustión, ventilación y personas viviendo dentro. Si quieres trabajar con seguridad, rigor y autoridad técnica en instalaciones de GLP en vehículos habitables, este es el nivel que debes manejar. Suscríbete para no perderte los próximos análisis normativos, deja en comentarios qué parte te gustaría que profundizáramos y comparte este vídeo con quien trabaje o diseñe instalaciones en vehículos recreativos. Nos vemos en próximo vídeo.